The Chinese Health Initiative at El Camino Health recognized a growing health need within the Chinese community and responded by creating the only guide to emotional well-being developed by local health experts. It includes culturally relevant content and resources specifically for Chinese community members and their families. It's free and in Chinese and English. Visit elcaminohealth.org/CHI Guide to get your free copy today. That's elcaminohealth.org/CHI Guide. Con Luis del Pino. Buenos días, don Guillermo. Buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha anunciado junto a su homólogo israelí, Gideon Saar, la ruptura definitiva de relaciones entre Italia y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA. Bueno, esta decisión llega apenas 2 días después de que Estados Unidos retirara nuevamente su apoyo a la organización bajo la administración Trump. La medida responde a graves acusaciones contra UNRWA, incluyendo el presunto uso de sus instalaciones en Gaza para retener rehenes israelíes y la participación de al menos 12 empleados en el ataque del 7 de octubre de 2023. Tajani ha asegurado que su país seguirá apoyando iniciativas humanitarias, pero canalizará los fondos a través de otras organizaciones que garanticen transparencia y no tengan vínculos con el terrorismo. Pues parece una decisión bastante sensata la adoptada por el gobierno italiano y comunicada por su ministro de Exteriores, Tajani. La UNRWA es una organización que ha quedado demostrado que contrataba terroristas. Gente que trabajaba para la UNRWA, para la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Medio, participó en el pogromo del 7 de octubre, participó en la matanza salvaje de judíos, la matanza de niños, el secuestro de civiles, la violación de mujeres. Esa gentuza terrorista, resulta que algunos de ellos trabajaban directamente para la UNRWA, estaban contratados por la UNRWA. La UNRWA debería ser disuelta ante las sospechas de ser una mera cobertura para operaciones terroristas contra Israel. Pero, curiosamente, la Unión Europea, y en particular España, continúan financiando a la UNRWA. En Estados Unidos, Trump, por supuesto, ha cortado el grifo de manera radical y me parece estupendo que Italia siga la estela de Trump y corte el dinero a esta organización asquerosa que debería ser disuelta. España debería hacerlo. Y supongo que lo haría si no estuviera dirigida por un presidente prisionero de pulsiones antisemitas, porque como necesita encontrar un acomodo para cuando deje la Moncloa y como no se le admite en ninguno de los círculos respetables de exmandatarios del mundo, pues se está acercando a todo lo más asqueroso que existe por el mundo mundial, desde la dictadura torturadora y asesina de Maduro en Venezuela, al régimen genocida de Pekín, pasando por las distintas organizaciones que componen el panorama palestino. Ese mismo Sánchez que dice que no puede hacer nada en política internacional que no esté acordado con la Unión Europea, sin embargo no vaciló en reconocer al Estado palestino por su cuenta y riesgo, sin esperar a que la Comisión Europea tomara semejante decisión. Recuerdan ustedes a Sánchez diciendo que no podía reconocer formalmente a Edmundo González como presidente de Venezuela porque eso le competía a la Comisión Europea, pero sin embargo, para reconocer el Estado palestino eso le compete a Sánchez.
Evidentemente, Sánchez actúa siempre, y cuando digo siempre, es siempre por interés personal. ¿Por qué Sánchez se acerca a toda la escoria del mundo? Porque Sánchez no pierde ocasión de juntarse con lo peor de cada casa. Pues por interés personal, porque es lo único que le queda. ¿Recuerdan ustedes las estupideces de se rumorea a Sánchez para secretario general de la OTAN? ¿Pero cómo se va a rumorear a Sánchez para secretario general de la OTAN cuando es un tío al que ni siquiera se dignaban invitarle a las reuniones de la OTAN donde se trataba el tema de Ucrania? Si es alguien que es un apestado a nivel internacional. Y es un apestado a nivel internacional por buenas razones. Si tú tienes relaciones poco santas con determinados regímenes, pues lógicamente no eres de fiar. Si tú te dedicas a meter en tu gobierno a partidos que votan en el Parlamento Europeo sistemáticamente en favor de Putin y en contra de Ucrania, pues no eres de fiar. Si tú te dedicas a hacer guiños a regímenes de carácter genocida, no eres de fiar. Y sobre todo, no eres de fiar cuando te dedicas en política internacional a hacer una cosa hoy para desmentirla mañana. Como cuento en mi libro de Yo el difamado, solo hay una cosa peor en política internacional que adoptar la postura incorrecta, que es el dar bandazos. En política internacional al enemigo se le respeta. Uno ve que hay otro país que está, o otro gobernante que está adoptando posturas que a uno le perjudican y dices, bueno, pues este tío es el enemigo. Pero bueno, se le respeta como enemigo. Él está defendiendo sus intereses, nosotros defendemos los nuestros. Bueno, podemos hablar el mismo lenguaje. Ahora, cuando alguien se dedica en política internacional a dar bandazos, pues entonces a ese no se le puede respetar. Y no se le puede respetar porque no es fiable ni como enemigo ni como amigo. Como amigo, pues no sabes si te va a traicionar al día siguiente. Como enemigo, pues cuando ves a alguien hacer cosas raras dices, este tío nos puede meter a todos en un follón de la noche a la mañana. Porque, yo qué sé, se le ha cruzado la neurona. Los bandazos son la cosa más letal que hay en política internacional, y cuando uno lanza el mensaje de que hoy piensa A y mañana puede pensar B, pues entonces no hay manera de llegar a un acuerdo con semejante persona. El problema de Sánchez es que eso lo aplica todo. Aquí dentro de España le vale, él da bandazos y da igual, luego riega de millones a los medios de comunicación y sigue haciendo lo mismo y engañando a su electorado, y por supuesto todos sabemos que no es fiable, pero ¿qué le vamos a hacer? No le vamos a echar a gorrazos. Pero en política internacional no tienen la obligación de aguantar a Sánchez. La única esperanza que le queda a España es poder trasladar el mensaje al mundo de que Sánchez es una cosa y los españoles somos otra. Es decir, si Sánchez nos mete en líos con los palestinos, con China, con Venezuela, pues bueno, nos tocará explicarle al universo entero que eso son cosas que Sánchez hace por interés personal y que por supuesto no representan a los españoles. Sin embargo, Italia, pues miren, es un país serio. Y es un país que es capaz de tomar decisiones correctas, como esto de cortarle el grifo a la UNRWA, es capaz de mantener posturas que no coinciden exactamente con las de la Unión Europea, por ejemplo, la actitud de Meloni con Trump, que desde el principio ha sido conciliadora y de apoyo a Trump, y que sin embargo no ha provocado ninguna crisis con la Unión Europea, porque ese tipo de situaciones hay formas de manejarlas perfectamente. Por ejemplo, ahora Meloni va a ir a Estados Unidos a reunirse con el gobierno americano.
para hablar, entre otras cosas, pues por supuesto, de aranceles y de lo que haga falta. ¿Eso no es una desautorización a la Comisión Europea? Pues no, no es una desautorización. ¿Por qué? Pues porque Meloni, de cara a ir, pues lo avisa: oye, voy a ir, ¿cómo queréis que lo enfoque? Yo voy a enfocarlo así. ¿Queréis que diga algo? ¿Queréis que no diga algo? ¿Cómo hacemos para luego informaros de los resultados? Es decir, se coordina con la Unión Europea, incluso aunque exista discrepancia en cuanto a cómo tratar a Trump. No pasa nada. La política exterior permite a los países tener posturas independientes en infinidad de temas, sin que eso signifique que te vayan a respetar menos. Al contrario, si las cosas se hacen bien diplomáticamente, pues los demás entienden perfectamente que tú defiendas tus intereses y tus posturas, y respetan que tú te comportes como un profesional. Cosa que por supuesto no es Sánchez. Bueno, ya saben ustedes que uno de los objetivos que Trump persigue con lo de los aranceles es reindustrializar Estados Unidos, es decir, revertir esa tendencia que básicamente ha consistido en desmantelar fábricas en Occidente para abrirlas en China. Bueno, pues Trump quiere que se vuelvan a abrir fábricas en Estados Unidos. Y está consiguiendo que ya las empresas tecnológicas acepten empezar a producir de nuevo dentro del país. Por ejemplo, la empresa líder en hardware de inteligencia artificial a nivel mundial, Nvidia. Escuchen. Nvidia ha anunciado planes para producir hasta $500.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos durante los próximos 4 años. La producción de su chip de última generación Blackwell ya ha empezado en la nueva planta de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en Arizona, según informó la compañía el lunes. El gigante tecnológico está expandiendo su presencia manufacturera en territorio estadounidense mediante asociaciones estratégicas con Foxconn y Wistron para construir plantas de supercomputadoras en Texas, además de colaborar con otras empresas e industrias para operaciones de empaquetado en Arizona. El presidente Donald Trump promocionó este anuncio durante una aparición en la Casa Blanca, atribuyendo la decisión a su política arancelaria. Bueno, al final, pues cuando se plantean cosas de sentido común, pues claro que se pueden llevar a cabo. ¿Es de sentido común lo que Trump plantea de que hace falta reindustrializar Estados Unidos? Pues sí, claro que es de sentido común. Y es de sentido común porque, por desgracia para todos, no estamos en un mundo homogéneo, no estamos en un mundo donde todos los países sean democráticos, todos los países sean buenos, todos los países, en fin, estén dispuestos a coexistir con los demás. No es así. En el mundo hay una minoría de países democráticos y hay, por desgracia, una mayoría de países dictatoriales. Y entre medias, pues hay muchos países que tienen sistemas que podríamos llamar mixtos. No llegan a ser una dictadura en toda regla, pero tampoco son un sistema democrático demasiado avanzado. Y el problema es que a lo largo de las últimas décadas la balanza se ha estado inclinando cada vez más hacia las dictaduras. Es decir, el número de democracias plenas ha retrocedido en términos de personas que viven bajo un régimen de democracia plena, y el número de personas que viven bajo un régimen claramente dictatorial ha aumentado. Debería ser al revés. Deberíamos ir a un mundo donde cada vez hubiera más personas viviendo en países democráticos. Sin embargo, no es así. Hay una tendencia hacia el autoritarismo con una expansión de las ideas dictatoriales. De todo eso, por cierto, hablo en mi libro de la dictadura infinita. Bueno, pues si estamos en un mundo que no es homogéneo, en un mundo donde no todos los países son democráticos, pues no podemos aplicar la lógica aplicable a los países democráticos. Todo eso del mundo, del comercio libre, pues es maravilloso si estuviéramos en un mundo
compuesto únicamente por potencias democráticas. No es así. Hay países con ambiciones territoriales, países que no son democracias. Ejemplo, China. Ejemplo, Rusia. Ejemplo, Irán. Ante eso, pues tú no puedes decir, oye, pues nada, aquí todos comerciamos libremente, como nos dé la gana, porque eso es lo que dice el Evangelio liberal. Bueno, pues eso que dice el Evangelio liberal es una soberana tontería, porque te encuentras con cosas como, por ejemplo, que China se dedique a vender sus productos a todo el mundo, pero luego ponga todo tipo de barreras, no necesariamente arancelarias, para que todo el mundo venda sus productos en China. China se dedica pues a piratear propiedad intelectual de otros países con toda la impunidad. China impide que se establezcan empresas extranjeras libremente en su territorio. ¿Ante eso qué haces? Dices, me desarmo unilateralmente, dejo que China venda lo que quiera mientras utiliza ese dinero para seguir reforzándose, y entonces yo me hundo, me quedo sin industria, mi gente ya no puede trabajar en aquello en lo que trabajaba porque China está absorbiendo todo. Oiga, no, eso sería un suicidio. Y es lo que ha estado pasando en estos últimos 20 años en Occidente. Trump ha llegado y ha dicho, se acabó. Vamos a revertir esta situación. Y bueno, pues una de las consecuencias de los aranceles con los que ha amenazado, pues es que las empresas tendrán que producir más en Estados Unidos si quieren poder sortear esos aranceles. Y las empresas pues están empezando a expandir su capacidad en Estados Unidos y a anunciar proyectos de expansión futura. Y además, pues todo se puede hacer de manera muy sencilla, simplemente con lo que decía el otro día el presidente taiwanés, que es, pues nos sentamos y estudiamos a ver cómo reequilibramos la balanza. Por ejemplo, pues podemos producir los chips aquí en Taiwán y luego terminar el ensamblado final de cosas en Estados Unidos. O podemos tratar de abrir fábricas también en Estados Unidos de chips y repartir ambas tareas de otra manera. Sector por sector se pueden encontrar soluciones para integrar mejor las cadenas productivas de tal manera que el flujo de dinero no vaya siempre de Estados Unidos hacia otros países. O por lo menos, si va de Estados Unidos a otros países, que esos otros países no se dediquen a mandar flujos de dinero a China, que es, por ejemplo, lo que estaba pasando con Taiwán. Resulta que Taiwán pues compra productos a cascoporro a China, los etiqueta como Made in Taiwan y los vende al resto del mundo. Hombre, no, ese tipo de trampas pues habrá que ponerlas fin. Y todo se puede hacer. Y bueno, pues aquí tenemos a Nvidia anunciando que en el campo de la inteligencia artificial pues va a producir 500.000 millones de dólares en 4 años en el hardware necesario. Nvidia es la compañía líder en el hardware de inteligencia artificial. Ya saben ustedes que lo de la inteligencia artificial pues son unos sofisticadísimos programas de ordenador que analizan lo que le preguntas y entonces son capaces de hacer un montón de cosas, desde animaciones a responderte cualquier pregunta y todo eso es software, pero se basa en un hardware muy especializado, y en ese hardware muy especializado Nvidia es la empresa líder. Nvidia podría producir sus mega hardwares en otras partes del mundo, pero también las puede producir en Estados Unidos. Bueno, pues ¿por qué no? En fin, mientras tanto, pues al calor de ese rearme europeo, pues hay gente que por supuesto va a hacer mucho negocio. Por ejemplo, aquí en España alguna persona conocida va a hacer sus dineritos con esto del rearme. Escuchen.
Laurea Partners e Hyperion Fund, el fondo de Pablo Casado, han adquirido la empresa catalana de defensa Goodmar, aprovechando el momento de expansión que vive el sector tras el impulso al rearme europeo. Laurea Partners controlará la mayoría del capital, mientras que Hyperion mantendrá una posición minoritaria en esta compañía especializada en mecánica de alta precisión para proyectos aeroespaciales y de defensa. Goodmar cerró 2024 con una facturación de 16 millones de euros y un EBITDA de 3 millones. La empresa exporta el 75% de su producción y ha participado como subcontratista en importantes programas como el Eurofighter, los helicópteros Super Puma, NH-90 y diversos proyectos espaciales. Ambos inversores destacan que la actualidad internacional, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la guerra de Ucrania, refuerza su apuesta por potenciar la industria de defensa y la soberanía tecnológica europea. Bueno, ya saben ustedes cuál ha sido la secuencia de acontecimientos. Llega Trump a la Casa Blanca y dice: os doy 2 meses para que asumáis de una maldita vez los compromisos de incremento del gasto de defensa. Y todo, automáticamente todo el mundo en Europa se pone las pilas. Y la OTAN tiene prevista para junio esa reunión donde tienen que concretarse esos planes, reunión pues que va a ser un quebradero de cabeza para Sánchez, que no tiene de dónde sacar el dinero para incrementar el presupuesto de defensa con su actual configuración de gobierno. La Unión Europea no está haciendo ninguna especie de rearme para ser independiente de Estados Unidos. La Unión Europea está simplemente obedeciendo las órdenes que se le han dado. Más que nada porque, como me parece que fue el ministro de Exteriores estonio o finlandés, perdónenme, pero no recuerdo el detalle, el que reveló que Trump había dicho que o le daban una respuesta a lo del rearme en 6 semanas, es decir, o se comprometía la Unión Europea a abordar ese rearme de una maldita vez, o si no, Estados Unidos retiraba sus tropas de Europa. Bueno, pues ahí está la Unión Europea corriendo para obedecer las órdenes de Trump, órdenes por otra parte lógicas. Es lógico que asumamos nuestro gasto correspondiente en armamento para defendernos como parte de la OTAN. Y claro, pues a la luz, al calor de ese rearme, pues surgen los que quieren hacer caja con el asunto. Entre ellos, pues un fondo español dirigido por Pablo Casado, en el que el gobierno español de Sánchez ha invertido dinero y que acaba de comprar la firma de defensa catalana Goodmar. Bueno, en fin, hay gente que sabe posicionarse de cara a los negocios. Lo único que me molesta de esto, a mí no me molesta que Pablo Casado pues se dedique a actividades empresariales en el campo que quiera, incluido el campo del armamento, dado que efectivamente Europa va a tener que gastar dinero en armamento si quiere cumplir con sus compromisos. Pues me parece muy bien que quien sea haga dinero con proyectos y contratos relacionados con eso. Lo que me incomoda un poco es el ver que en esa aventura empresarial Pablo Casado está acompañado por el gobierno de Sánchez. Es decir, que el gobierno de Sánchez, a través del Ministerio de Defensa, haya invertido en el fondo de Pablo Casado. Porque claro, rebobino las cosas, rebobino la película, me voy atrás y entonces me planteo preguntas. Cuando Pablo Casado da aquel bandazo terrible y empieza a atacar a Vox, incluso con el tema del terrorismo, cuando Pablo Casado protagoniza aquellas escenas completamente vergonzosas en el Parlamento, diciéndole unas cosas terribles a Santiago Abascal, ¿tenía ya hablado con el Partido Socialista que le encontraran acomodo en algo? Por ejemplo, en un fondo relacionado con la industria de las armas, si alguna vez dejaba el liderazgo del Partido Popular.
Cuando Pablo Casado se enzarza en esa pelea incomprensible con Ayuso, ¿tenía ya pactado la salida? Es decir, ¿el giro de Pablo Casado era pago a una promesa de colocación futura? Pues no lo sé, pero me lo pregunto. Cuando veo a gente del PP y del PSOE haciendo todos ellos juntos negocios, pues entonces me planteo muchas preguntas sobre los posicionamientos públicos de unos y otros. Por ejemplo, qué cosas son escenificación, qué cosas son reales, qué cosas responden a intereses personales, qué cosas responden, si es que hay alguna, a los intereses de la nación. Bueno, una noticia que llega desde Melilla y que me hace recordar un conocido refrán, no, mejor dicho, dos conocidos refranes. Ahora se los cuento, escuchen. Coalición por Melilla, CPM, principal partido de la oposición en la Asamblea, ha exigido que el presidente José María Aznar sea declarado persona non grata tras su reciente visita a la ciudad. La diputada Cecilia González criticó al exmandatario por su papel en la guerra de Irak, su gestión tras los atentados del 11M y su respaldo a Israel. El gobierno local del Partido Popular ha respondido con contundencia, sugiriendo que debería ser el propio CPM quien fuese declarado non grato. Fadela Mojatar, portavoz del Ejecutivo, recordó que varios dirigentes del partido están siendo investigados por una presunta trama de compra de votos en las elecciones del año 2023. Durante su visita privada, Aznar recorrió puntos estratégicos de Melilla y expresó su preocupación por el debilitamiento geoestratégico de España. Bueno, les decía que esta noticia me recordaba dos conocidos refranes. Uno de ellos es: en el pecado llevas la penitencia, y el otro es: sarna con gusto no pica. Coalición por Melilla es ese partido pro marroquí y además anti-israelí que hay en Melilla, partido que ya ha estado implicado repetidas veces en tramas de compra de votos, y sin embargo, pues el Partido Popular, tanto en Ceuta como en Melilla, pues se dedica a bailar el agua a este tipo de partidos y a rehuir cualquier acuerdo con Vox. Lo de Melilla no es tan descarado como lo de Ceuta. En Ceuta el PP está en minoría y en vez de pactar con Vox, con quien tendría mayoría, pues ha preferido entenderse con el partido pro-marroquí de allí y con el Partido Socialista. En Melilla no es así. En Melilla gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular, pero tampoco tiene ninguna intención de tender la mano a Vox. Aprovecha que tiene mayoría absoluta y no le tienda la mano al Partido Socialista o a Coalición por Melilla, pero vamos, no me cabe ninguna duda de que si tuviera necesidad de algún voto adicional para complementar la mayoría, no se giraría a Vox, haría lo que en Ceuta, girarse hacia el PSOE y hacia Coalición por Melilla. Cuando se permite crecer este tipo de movimientos de carácter pro-marroquí en nuestras ciudades autónomas, pues al final lo que te encuentras es gente, pues eso, que es capaz de pedir que se declare persona non grata a Aznar. Pero es que en Ceuta, recordemos que Abascal fue declarado persona non grata por la Asamblea de Ceuta, con la abstención del PP, que podía haber impedido semejante gesto. Abascal fue a visitar Ceuta y entonces el PSOE y el partido pro-marroquí de allí pues presentaron una moción para declararle persona non grata y el PP se abstuvo. Ahora en Melilla, a quien declaran persona non grata, o a quien quieren declarar persona non grata, es a Aznar. Bueno, chico, si permites que con Abascal se haga eso, no te extrañes de que te lo hagan con cualquiera del PP mañana. Hay gente trabajando contra España,
Hay gente trabajando a favor de la marroquinización de las ciudades autónomas. Si tú les das bola, pues chico, al final ellos, en vez de quedarse con la mano, te van a coger todo el brazo, como es lógico. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es hablamos de Trump, que ha firmado un memorando para evitar que inmigrantes ilegales tengan acceso a la seguridad social. Además, también el presidente de Estados Unidos ha ordenado revisar posibles casos de fraude dentro de la seguridad social. Por otro lado, nos vamos a París, a Francia. Allí Uber y Bolt han lanzado un servicio exclusivo de mujeres conductoras, en concreto en la capital francesa, ante el incremento de las violaciones por la inmigración masiva. El 77% de estas agresiones fueron perpetradas por extranjeros en el año 2023. Y en Países Bajos, un proyecto de ley está proponiendo prohibir las llamadas a la oración islámica con megáfono. Nos cuenta todos los detalles sobre este asunto Carlos Esteban. Te recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz miércoles. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Feliz miércoles y feliz Semana Santa para usted y para todos los compañeros de la Gaceta. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8.